Bueno, a partir de esto pasamos a un tema también muy relacionado y muy importante, como son los espacios de trabajo, ¿sí? Entonces, en el espacio de trabajo, básicamente, digamos que nos estamos desenvolviendo entre esos límites de aproximación restringido y técnico que nos habla el RETI, ¿sí? O sea, en un espacio de trabajo no debería tener alcance a un límite de aproximación seguro. Ejemplo, cuando nosotros tenemos un transformador confinado en una bóveda, en un cuarto, allí en ese cuarto no debe haber acceso para cualquier persona, ¿sí? Entonces, ese límite de aproximación seguro de la persona que no es calificada lo está marcando como tal el cerramiento, el acceso a esa bóveda o a ese cuarto. Ya allí internamente ese espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese espacio de trabajo se debe manejar ya lo que son los límites de aproximación restringida y técnica. Estos espacios de trabajo alrededor de equipos están establecidos a partir del artículo 110.32 de la NTC 2050, que lo tenemos aquí en pantalla. Entonces, este artículo nos dice lo siguiente, nos dice que alrededor de los equipos eléctricos siempre se debe garantizar, se debe mantener un espacio suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento fácil y seguro de dichos equipos, ¿sí? Entonces, funcionamiento por un lado, porque vamos a ver que se deben garantizar no solamente sus límites de aproximación, sino unas distancias de seguridad respecto a lo que es el cerramiento donde se va a encontrar el transformador. Se deben cumplir unas condiciones de ventilación, ¿sí? Unas condiciones de ventilación de ese equipo allí. Entonces, todo esto es, digamos, lo que es garante del buen funcionamiento del equipo. Y para el mantenimiento y para el fácil mantenimiento, allí es donde estamos hablando de esos límites de aproximación de los que acabamos de hablar. Entonces, donde hayan partes energizadas expuestas, el espacio mínimo, el espacio libre mínimo de trabajo no debe ser inferior a 2 metros de altura, medidos verticalmente desde el nivel del piso o de la plataforma, si es que nos encontramos trabajando en una plataforma específica. Y dice, no inferior a 0.92 metros, o sea, 92 centímetros de ancho medidos paralelamente al equipo. Con esto, ¿qué es lo que nos están diciendo? Ojo, acá estamos hablando de espacio de trabajo, no de límite de aproximación. Recordemos que los límites de aproximación van a estar dentro de ese espacio de trabajo. Entonces, con este espacio de trabajo, lo que nos están dando es unas condiciones de qué debemos garantizar nosotros, ¿sí? Nos dicen que si hay partes vivas, partes activas allí, partes energizadas y expuestas, se deben garantizar estas distancias, 2 metros de altura y 92 centímetros de ancho. La profundidad es la que se exige en la sección 110.34, que ya la vamos a ver. Y nos dicen que en todos los casos el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como mínimo, este dato es muy importante, para permitir como mínimo una apertura a 90 grados de las puertas o paneles a bisagrados, ¿sí? Entonces llámense puertas de transformadores de pedestal o llámense puertas de celdas cuando sean celdas de apertura o puertas pues, de armarios o gabinetes. Ahora, aquí hay un ejemplo de también las normas constructivas, cómo se vuelven más restrictivas en torno a esto. Y es, por ejemplo, la norma IPM, ellos exigen que la puerta tenga una capacidad de apertura de hasta 135 grados. Eso quiere decir que no se limite, llegado el caso, a los 90, sino que me dé la posibilidad de que la puerta pase y continúe su rango digamos, de apertura, o sea, que no me limite, digamos, lateralmente al operario en la maniobra allí. Entonces, es como una exigencia allí del operador de red mayor a lo que se establece, en este caso, en el código eléctrico, ¿sí? Que son los 90 grados, pero normalmente vamos a encontrar que ese es el rango mínimo, ¿sí? Este es el mínimo
que deben abrir las puertas en un espacio de trabajo. Pasamos entonces al artículo 110.34, que es espacio de trabajo y resguardo. ¿Sí? Este es el del que nos hablaba ahora, que es el mismo 110.32, pero entonces nos decía que ya en este artículo pues ya se habla de unos casos, de unas condiciones específicas, ¿sí? Entonces nos dice de la siguiente manera: el equipo que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado debe tener un espacio de trabajo libre en dirección del acceso a esas partes energizadas, ¿sí? Y ese espacio libre que se debe garantizar no debe ser inferior al que se especifica en la tabla que tenemos aquí a nuestra derecha, que es la tabla de profundidad mínima del espacio libre de trabajo al equipo eléctrico. Recordemos que esto es enfrente de esas partes energizadas, ¿sí? Entonces, como toda distancia de seguridad, como lo hablamos en la clase anterior, toda distancia de seguridad se debe medir a partir del punto efectivamente energizado y si este punto que está allí energizado está expuesto, o desde el frente de abertura del encerramiento si es que esas partes están encerradas. Entonces, ojo, ¿qué es lo que nos dice en ese caso? Si esa parte que nosotros tenemos energizada allí no está expuesta y lo que tenemos es una celda o lo que tenemos es un transformador de pedestal cuyo frente está muerto, ¿cierto? Allí no hay acceso a las partes energizadas, pues ya en ese punto la medición se hace a partir de ese cerramiento, ¿sí? Entonces acá tenemos la profundidad, la tabla de profundidad, donde nos detallan unos niveles de tensión. En esta tabla, pues específicamente nos dicen que a partir de los 1000 voltios hacia arriba, pero hagan de cuenta que esto se puede aplicar prácticamente desde la baja tensión, ¿sí? Desde la baja tensión. Incluso, por ejemplo, en la norma IPM, nos colocan esta misma tabla y en la norma IPM lo que hacen es ampliar los rangos de estos niveles de tensión. Entonces ya son más específicos. Es la misma tabla, simplemente ya son más específicos. Es decir, ve hasta 300 voltios, manéjeme tal distancia en la condición 1, en la 2 o en la 3. ¿Sí? Entonces hay una mayor claridad allí. ¿Qué está haciendo en ese caso el operador de red? Pues digamos, por decirlo de alguna manera, está pecando en exceso. Está diciendo, vea, el código eléctrico dice esto, pero yo le estoy dando a usted una mayor claridad. Y eso es bueno. Bueno, aquí volviendo al tema, entonces estamos en la tabla 110.34 de la NTC 2050, donde nos dicen cuál es esa distancia libre mínima que nosotros debemos garantizar de espacio de trabajo, dadas unas tres condiciones que nos fijan aquí, ¿sí? Para trabajar esas condiciones, vamos a verlo aquí con estas gráficas para que haya como una mayor claridad, ¿sí? Entonces me voy a devolver acá para que tengamos como muy en cuenta este segundo rango para que lo trabajemos como ejemplo. Entonces tenemos de 2501 voltios a 9000 voltios. Una condición 1 donde puede ser de 1.2, en la 2 1.5 y en la 3 1.8, para que tengamos en cuenta eso acá en el ejemplo. Listo, entonces en el caso condición 1, ¿qué nos dicen? Nos dicen que las partes energizadas expuestas a un lado del espacio de trabajo, partes energizadas expuestas a un lado del espacio de trabajo y partes sin energizar o puestas a tierra en el otro lado, ¿sí? Partes sin energizar o puestas a tierra. Entonces ubiquémonos acá. Nos están hablando de partes energizadas expuestas que pueden estar aquí en esta celda que tenemos acá de ejemplo, ¿sí? A un lado de nuestro espacio de trabajo. Este es nuestro espacio de trabajo, que según allá el rango que vimos ahora de 2501 a 9000 voltios, debe ser de 1.2 metros para la condición 1, ¿sí? Entonces, a un lado de nuestro espacio de trabajo tenemos partes vivas expuestas y al otro lado tenemos, como decía acá, una parte sin energizar o puesta a tierra,
o pues opuestas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo. Acá dice efectivamente aislado, ¿sí? O nos dicen, o partes energizadas expuestas en ambos lados, ¿sí? Son efectivamente separadas por madera u otros materiales aislantes adecuados. O sea, yo podría tener partes energizadas al lado y lado, pero tiene que haber un aislamiento, ¿sí? Tiene que haber un tipo de aislamiento allí de ellas. No se consideran partes energizadas los cables o barras aislados que funcionen a menos de 300 voltios. Entonces, allí volviendo a lo que hablábamos ahora de la tablita esta de la NTC, uno pensaría que falta complementar los rangos, como por ejemplo lo tiene la norma EPM, que si no me equivoco la norma EPM sí lo muestra a partir de los 300 voltios. Entonces, nos dicen que cuando es una situación de este tipo, esta condición 1, el espacio de trabajo debe ser de 1.2. O entonces aquí yo tengo una parte que está efectivamente aislada, o tengo dos partes energizadas, pero hay algo que me está aislando una de esas partes, ¿sí? Como puede ser algo de madera, cualquier otro material aislante adecuado, como lo dice allí esta redacción que es tomada de la NTC 2050. ¿Cuál es el caso 2? En el caso 2 ya nos hablan de partes energizadas expuestas a un lado del espacio de trabajo. Nuevamente tenemos la celda acá y partes puestas a tierra en el otro lado. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de muros, por ejemplo, como lo dice acá, materiales que son en concreto o en ladrillo, se deben considerar como puestos a tierra, ¿sí? Entonces, cuando es una situación de este tipo, como lo vemos acá, aumenta esa distancia libre de trabajo, esa distancia mínima libre que es nuestro espacio de trabajo. Se considera, si acá hay un muro, entonces se considera que está puesto a tierra y esa sería una condición 2, ese sería un caso 2, donde efectivamente lo que debo hacer es ampliar mi espacio de trabajo. Por eso vamos a ver mucho la normativa que se habla de los 1500 milímetros. Y generalmente los encerramientos de bóvedas, como son encerramientos digamos, en concreto o en ladrillo, allí vamos a ver que se habla mucho de los 1500 milímetros respecto de esas partes energizadas o del frente de esas partes energizadas respecto a ese muro o a ese cerramiento que pueda presentarse allí, independiente de que sea un muro normal o sea un muro cortafuegos. Si ya estamos hablando de una bóveda como tal, pues vamos a ver que la idea es que allí sí va a tener que garantizarse una protección cortafuego. Pero independiente de ello, aquí se está hablando de espacio de trabajo. Ahora, en el caso 3 tenemos ya una condición similar a lo que a una de las posibles situaciones que se podían dar en la condición 1, donde tenemos las partes energizadas expuestas en ambos lados, ¿sí? Pero, como lo dice acá, no están protegidas como se prevé en el caso 1, o sea, no, una de las dos o ninguna tiene algo que aísle o separe entre la una y la otra, ¿cierto? Acá no hay separación alguna, acá yo me voy a encontrar partes vivas expuestas al lado y lado, ¿sí? Que estos son celdas o transformadores que están con frente muerto, o sea que yo realmente no tengo acceso allá a las partes vivas, pero ojo, como esto es un espacio de trabajo, o sea, acá no va a ingresar personal no calificado, acá siempre va a ingresar personal calificado, y quiere decir que en algunos de los momentos que usted ingresa es porque va a entrar a operar allí, ¿cierto? Va a entrar a laborar y va a abrir, por ende, estas celdas o estos tableros los va a abrir, o sea que sí va a tener acceso a las partes vivas. Por ello, como espacio de trabajo se asume la medida como lo veíamos ahora hace un momento, que decíamos, si que están cerrando esa parte energizada. Entonces, para este caso, donde yo ya tengo partes vivas expuestas al lado y lado, debo garantizar un espacio de trabajo de 1.8. Recuerden que es un ejemplo, ¿sí? Recuerden que es un ejemplo que estamos tomando para un nivel de tensión que va de 2501 voltios
a 9000 voltios. Listo, entonces es un ejemplo y en este caso sería de 1.8 metros. Aquí vemos otra condición que esta también incluso la revisamos en espacios de trabajo, creo que era la condición 3 que nos plantea la NTC 2050 y es cuando yo tengo que instalar una celda una celda frente a otra o un tablero frente a otro, ¿cierto? En este tipo de condición lo mismo, la conexión pues del ducto es lo mismo, es un ducto obviamente soportado también con soportes flexibles que van conectados al techo del cuarto y ante todo conservar el espacio de trabajo que se debe manejar teniendo en cuenta los rangos de apertura de 90 grados de las puertas de las respectivas celdas y tableros.